Buenas noches, mi nombre es Emanuel Ramón Cruz, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche. La materia se llama Programación orientada a objetos y bueno, tenemos la tarea de manejo de excepciones en la que se nos pide una ventana en la que podamos ingresar datos, sean números o letras, y esos datos se guardarán en un array. Debemos hacer una demostración visual, es decir, que debemos hacer una ventana, o sea, tiene que ser interactivo, a través de un componente de Swing, puede ser un JLabel, y una vez tengamos el array, debemos de tener un mecanismo o un método que nos sirva para que el usuario pueda seleccionar el índice del array que él desee y recuperar esa información que está guardada en esa posición. Por ejemplo, si yo tengo un array de 5 posiciones, pues sería un array que tiene la posición 0, 1, 2, 3 y 4. Pues supongamos que el usuario mete datos a esas 5 posiciones y quiere recuperar el dato de la posición 3. Pues debemos tener un método para poder hacer eso. Eh, Nos dice, si el usuario selecciona un índice que no está en el array, por ejemplo, un array de 5 posiciones, ¿no? Que va desde el 0 hasta el 4, y él por alguna razón pide la posición 5 o 6 que no existe en ese array, pues entonces debemos cachar, agarrar ese error y mostrar un diálogo de precisamente eso, que hubo un error de desbordamiento, que no existe esa posición del array, con un logo de error. Entonces, en el que informemos que ha sucedido un error de desbordamiento. Y vamos a imprimir a la consola la traza del error. Si el índice que ingresa el usuario no ocasiona una excepción, se mostrará un diálogo con logo de información en la que en la que se pueda ver la información del arreglo correspondiente al índice introducido por el usuario. Pues bueno, este es mi código. Primero voy a correrlo. Vamos a correrlo primero. Ok. Esta es la interfaz en la que se nos pide que ingresemos el tamaño del array. O sea, yo puedo poner, incluso podría poner eso, pero pues va a ser muy tardado, ¿no? Entonces, para hacerlo más corto, pongámosle uno de tamaño 5. Guardamos el tamaño y ahora mismo nuestro array es de tamaño 5. Pero, por ejemplo, si yo le meto una letra que no es un número, no es un entero, nos sale un, una ventana emergente que es de que nos dice que hemos introducido un dato incorrecto, que solo ingresemos números en el apartado de tamaño. Entonces vamos a hacerle caso y vamos a meter un 5. Guardamos el tamaño nuevamente y ahora aquí podemos ingresar los valores del array. Por ejemplo, podríamos meter textos largos, por ejemplo, hola, hola, mi nombre es Emanuel. Ahora, aquí ya hemos ingresado cinco datos en el array y nosotros justamente pedimos que el array sea de tamaño 5. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero ingresar otro dato más, otro texto? Por ejemplo, mi nombre, mi apellido, siguiendo con el ejemplo de antes, pues me va a decir que estoy sobrepasando mi arreglo. Entonces, al salir este aviso, se me bloquea mi text field para seguir ingresando texto, porque ya no puedo seguir ingresando texto, ya estoy sobrepasando mi arreglo. Entonces, ya con los datos introducidos, que es, hola, mi nombre es Emanuel, podemos sacar la información de dichos índices. Por ejemplo, quiero el índice 3, que sería en este caso mi. Ah, no, perdón, ahí me equivoqué. Nos sale una ventana con el logo de información en el que nos dice la información en esa posición en la que nosotros seleccionamos en la 3 ya no sale, se borra. Eh, eh, la que está guardada es precisamente la palabra es. Podemos seleccionar la primera, que sería 0, o la última, que sería 4, mi nombre. Y bueno, los métodos con los que lo hice fue con esos. Primero declaré tres.
tres variables. Primero, mi array de tipo string, porque al querer, como debemos ser capaces de introducir números o letras, pues para eso nos sirve el string, porque aquí yo fácilmente puedo meter números 56 y 32 y supongamos que quiero el primero, pues es 56, ¿no? Entonces, pues sí cumple con lo que se nos pidió. Entonces, declaro mi arreglo, string, y lo llamo array components o componentes del arreglo, y le igualo a null. También declaro una variable de tipo entero que va a ser el tamaño de mi arreglo, size array, y declaro una variable que le igualo a cero. Esto nos sirve solamente para otro método que va a ser el rellenado de mi array, de mi arreglo. Entonces, esta línea de código es solamente para que cuando ejecute el programa, la ventana aparezca centrada. Y bueno, aquí tenemos un método, el public void fill array, que esto para lo que nos sirve es, como su nombre indica, para llenar mi arreglo. Aquí lo que hago es pasarle dos parámetros, la variable i que ya declaramos y una nueva que va a ser de tipo string que va a ser fill. Entonces, mi string array components en la posición i va a ser igual a la variable fill que es de tipo string. También tengo un método que me sirve para inicializar el tamaño del arreglo, que se llama arrayon, en el cual yo le paso un parámetro que es de tipo entero y se llama size para que mi arreglo, array components, pueda este, inicializarlo con el tamaño nuevo. Y con este método lo que hago es nada más encontrar el índice que yo quiero, o sea, la información del índice que ocupa que se está ocupando en ese momento. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, en la posición cero, en el índice cero estaba guardada la información hola que yo había metido. Y bueno, a ver, veamos. Aquí. En el botón guardar tamaño, que sirve para eso, guardar el tamaño del array, lo que tengo escrito es un try y un catch. ¿Por qué? Porque si yo introduzco letras con este try y este catch, me evito que el programa falle y siga funcionando, es, avisando de que no se deben ingresar letras. ¿Cómo lo hice? Bueno, pues dentro del try solamente metí el trozo de código que puede fallar. Aquí declaro una variable llamada data, que es de tipo string, que va a ser igual a mi text field que se llama long array, que es el tamaño del arreglo, punto get text. O sea, con esto lo que hago es sacar el tamaño, no el tamaño, el dato que ingresé aquí. ¿Para qué? Para que esta variable tome ese valor. Y mi tamaño del arreglo sería igual, como esto está de tipo string, tengo que pasarlo a entero. ¿Cómo lo hago? Pues con un integer.parseInt y le pongo en el parámetro la variable data, que ya debe de tener el tamaño, o sea, el número que he metido aquí dentro en este text field. Y en el catch ponemos el- la excepción, no recuerdo cómo se le llama, pero pues lo que puede fallar, que se llama Number Format Exception, en el cual si falla, nos sale un J Option Pane, una ventana emergente en la que se nos muestra un diálogo de que solamente ingresemos números en el tamaño y el título, lo que va hasta arriba, pues dato introducido incorrecto, o sea que es erróneo. Bueno, esto lo puedo volver a probar si yo meto una letra, la letra A. Dato introducido incorrecto, ingrese solo números en el tamaño. Pero si yo ingreso un número, 9, por ejemplo, no pasa nada. Lo guarda. Este size array ya agarra el valor. Ahora, para guardar el texto que se introduce aquí, es
esta parte de aquí. En el botón de Save Text, que así lo llamé, tengo un if y un else. Si, si que i está igualado a cero es menor que size array, lógicamente va a ser menor. Por ejemplo, que mi size array tome el valor de 5, por ejemplo. Cero es menor que 5. Entonces, mi método fillArray, que lo tengo por aquí. A ver, fillArray. Aquí, este método, fillArray. Le paso los parámetros, que sería el entero i, más el fill, el dato a llenar, que sería dataIn, que así se llama mi text field, dataIn, getText, y se va a ir incrementando de uno en uno. Por eso este trozo de código nos sirve para ir recorriendo el array e irlo llenando. Esto es solamente para que cuando, cuando ya ingresemos el texto, se vaya borrando y no se quede todo el texto ahí puesto. Por ejemplo, 3, no lo sé. A, ahí se borra. B y C. Es solamente para eso, que se borre y no se quede ahí, que se limpie el campo. En cambio, si I no es menor, o sea, es mayor en este caso que size array, entonces nos va a mostrar para empezar, mi text field data in se nos va a bloquear porque le tengo pues un punto set enabled y lo tengo como false. Y segundo, se nos va a mostrar un mensaje de que estamos sobrepasando nuestro arreglo. Por ejemplo, si i toma el valor de 6 y mi size array era 5, por ejemplo, a ver, veamos, que eso no lo habíamos cerrado. Mi arreglo es del tamaño 3. Lo guardo y... Ajá, le meto los valores A, B, C. Y al quererle meter, me dice que estoy sobrepasando mi arreglo y se me bloquea. Bueno, y ese sería el funcionamiento para ingresar el texto. Ahora, para mostrar el carácter, o sea, seleccionar el índice, aquí hacemos uso de este, este, este método que es de tipo string, que yo llamé findIndex, que sería buscar índice, que en el cual le tengo puesto un try y un catch, para el cual en el caso de que falle, o sea, de que yo sobrepase, yo seleccione un índice que no existe, por ejemplo, le pongo de tamaño 3, de ingreso los datos A, B y C, y yo quiero la posición, no lo sé, 6, que no existe, me va a decir, revise el tamaño de su arreglo, esta posición no existe, y aquí en consola me ha mandado la traza del error, que dice, ha ocurrido un error y el índice 6 está fuera o se desborda del tamaño de arreglo 3. Entonces, sí cumple con lo que se nos pidió. Y pues eso sería todo. Ese sería el funcionamiento de mi código. De mi parte es todo. Este, muchas gracias, maestro.